Bueno, ahora vamos a resolver estos ejercicios que son aplicando la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué es lo que nosotros nos dice la segunda ley? Otra acá, segunda ley de Kirchhoff. Lo que nos dice es que dentro de un área cerrada, dentro de una malla, la sumatoria de todas las caídas de tensión tiene que ser igual a 0. Traducido a español, fíjate que yo acá tengo una fuente de tensión y dentro de cada una de las resistencias del circuito se va a producir una caída de tensión. Y la suma de todas las caídas de tensión tiene que ser igual a la de la fuente. Básicamente eso es lo que nosotros vamos a tener que verificar y que calcular dentro de cada una de estas resistencias. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener que ver es cómo realizamos este cálculo. Vamos a realizar, este va a ser el A y este va a ser el B. Bien, normalmente cuando nosotros tenemos una sola fuente podemos arrancar de esta forma. Bien, yo voy a arrancar desde este punto de observador. Y fíjense que yo acá me encuentro con el símbolo negativo, que va a ser menos el valor de la fuente de tensión, menos 24 volts. Sigo por acá, fíjense que ya llega a la parte positiva, y entonces esto me dice que acá va a ser más menos, que acá esto va a ser más menos, y esto va a ser más menos en función de cómo está conectado. Entonces, fíjense que acá va a ser más la caída de tensión de la resistencia 1, más la caída de tensión de la resistencia 2, más la caída de tensión de la resistencia 3. Y esta que tiene que ser igual a 0. Bien, ¿cómo calculo estas caídas de tensión? Aplicando la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces, si yo despejo de acá la tensión, me queda que la tensión va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces, yo voy a suponer que voy a tener una corriente que le voy a llamar acá I. Vamos a colocarle I. Y fíjense que este valor de I yo también lo quiero calcular. Entonces, vamos a decir que esto va a ser menos 24 volts más I por el valor de R1, que es 4 ohm, más I por 6 ohm, que es el valor de R2, más I por 8 ohm. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué I es igual para todas las resistencias? Porque acuérdense que cuando yo tengo resistencias en serie, la corriente que las atraviesa todas es la misma. Es distinta en el caso de la tensión. En la tensión yo en cada una voy a tener caídas de tensión, pero la corriente que atraviesa esto va a ser la misma. ¿Qué tengo que hacer acá? Despejar I, que es lo que yo quiero calcular. Fíjense que yo si quisiera los puedo sumar porque tengo a todo que está multiplicado por I. Me quedaría menos 24 volts más, me queda 6 más 4 más 8 es 18. Y por 18 ohm. Y esto va a ser igual a 0. Y acá despejo. Esto que está restando pasa con el símbolo opuesto sumando, que van a ser 24 volts. Y esto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, fíjense que me va a quedar 24 dividido 18 y esto me va a dar 1,33 amperes. Bien, ya calculé el valor de corriente que está circulando alrededor de todo este circuito. Ahora, ¿cómo calculo los valores de tensión? Fácil. Fíjense que la caída de tensión de la resistencia R1 dijimos que iba a ser I por 4 ohm. Entonces, esto va a ser igual a 1,33 amperes por 4. Y esto a mí me va a dar 5,33 volts. La caída de tensión de la resistencia 2 va a ser I
por 6 ohm. Esto va a ser 1,33 amperes por 6 ohm. Me va a dar igual a 8. Y la caída de tensión de R3 va a ser igual a I por 8 ohm. O sea que va a ser 1,33 por 8 ohm. Esto va a ser igual a 10,66 volts. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá esto? Que todas las caídas de tensión tienen que ser, o sea, alrededor de una malla, que la suma de todas las fuentes de tensión más la caída de tensión tienen que ser igual a 0. ¿Qué fuente de tensión tengo yo? Los 24 volts. Fíjate que es como decir que agarro esto y lo paso para el otro lado. Y esta aquí tiene que ser igual a la tensión de R1 más la tensión de R2 más la caída de tensión de R3. Y entonces fíjense que yo voy a tener 5,33 volt más 8 volt más 10,66 volt. Fíjense que acá yo voy a tener 10,66 más 5,33 son 16. 16 más 8 es 24. Me va a dar 23,99. Pero fíjense que es por un redondeo de decimales. Me quedó aproximadamente. Y yo de esta forma verifico de que todas las fuentes de tensión son iguales a todas las caídas de tensión. Y ya calculé el valor de la corriente que voy a tener circulando alrededor de este circuito.